Hola a todos. En primer lugar, soy el doctor Jorge Oscar Rossi, soy abogado, doctor en ciencias jurídicas, ido en la UBA y doctorado en la Universidad de Morón. Hace años que me dedico a lo relativo con defensa del consumidor y daños y contratos. Es mi primera experiencia en la especialización en discapacidad y derechos humanos y quiero agradecerle al doctor Seda por la oportunidad de poder compartir unos minutos con ustedes. Van a ver que vamos a poder comunicarnos o van a poder comunicarse con nosotros por cualquier duda que tengan, más allá de los comentarios que se van a activar al finalizar esta charla para que ustedes puedan hacernos preguntas. También a través de el mail de la especialización. Y el tema que me ha tocado hablar a mí hoy está relacionado con el derecho del consumidor y con la discapacidad. Básicamente es la discapacidad o los discapacitados y la relación de consumo y el concepto de hipervulnerables. Y es importante, antes de empezar con el tema, decirles desde dónde les hablo, o sea, desde qué lugar estoy posicionado. Un poco les acabo de contar respecto a mis antecedentes profesionales, pero también es interesante en este caso puntual, en este tema puntual, hablarle de mis antecedentes personales. Yo tengo una discapacidad motriz de nacimiento, concretamente es parálisis obstétrica, por lo tanto tengo una parálisis en el brazo izquierdo, una parálisis parcial del brazo izquierdo y en menor medida de la pierna izquierda. Por lo tanto, es importante, me parece, a los fines de esta charla, contar esto, porque la biografía de uno influye, para bien o para mal, influye en lo que hablamos y en lo que decimos. Incluso los temas teóricos no pueden dejar de atravesarse por lo vivencial, sobre todo en disciplinas como las nuestras, ¿no? Nosotros no estudiamos matemática ni física. Una breve introducción sobre el concepto de relación de consumo, para después engancharlo con el tema de la discapacidad, del concepto de vulnerable y del concepto de hipervulnerable. La relación de consumo es un concepto que aparece en la Constitución Nacional, en el artículo 42, luego de la reforma de 1994, y también aparece en la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor, aparece desde una reforma que se hizo en el año 2008, y además este concepto de relación de consumo lo tenemos en el Código Civil y Comercial, que también lo menciona. El Código Civil, empecemos por la Constitución. La Constitución, en el artículo 42, menciona la relación de consumo y dice que el consumidor tiene una serie de derechos en esa relación de consumo, derecho a la salud, a la protección de los intereses económicos, a la seguridad, a la información, a un trato digno, tema muy importante, a un trato digno y equitativo. Y también el artículo 42 establece una manda, como ustedes sabrán, a los legisladores y a las autoridades en general, diciendo que deben proveer a la creación, a la elaboración de procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos derivados de relaciones de consumo. 1994 se le dice eso a las autoridades, en especial a los legisladores. Señores, establezcan procedimientos eficaces para prevenir y solucionar este tipo de conflictos. Por ejemplo, un juicio que tarda 10 años no es eficaz, sobre todo si lo que estamos haciendo es discutir
una garantía no cumplida o no otorgada de una cosa cuyo valor es 3.500 pesos. Hasta 4 años, 5 años o 6 años para obtener una sentencia favorable, por más que sea una sentencia favorable, no estamos ante un procedimiento eficaz al respecto. Bueno, se darán cuenta más o menos para dónde va mi exposición. El Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor, dan una definición, si se lo puede decir, definición de relación de consumo, que es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. No es una gran definición, en realidad entiendo que no es una definición, pero lo que me importa es lo siguiente. La relación de consumo es mucho más amplia que el contrato de consumo. Si yo entro a un shopping, si yo veo una publicidad en la televisión o la escucho en la radio o un cartel en la vía pública, entre ese proveedor y yo que ando por ahí caminando, se estableció una relación de consumo. Y ese proveedor tiene todos esos deberes que aparecen en el artículo 42, entre otros el deber de trato digno. Y es una relación de consumo, que el nombre completo sería relación de consumo masificado, ante la ley dice relación de consumo, es una relación desigual. Es una relación entre un profesional, o sea, un especialista, alguien que sabe, un idóneo, alguien que conoce del negocio, por un lado, y por otro lado tienen a uno que no es un especialista, uno que simplemente necesita un celular, necesita viajar en un colectivo, necesita viajar en subte, necesita sacar un seguro, necesita tener un plan de medicina prepaga, quiere ir al teatro, quiere ir al cine, etcétera, etcétera, pero no conoce ni le interesa conocer los vericuetos del negocio. Pretende adquirir bienes y servicios. ¿Por qué? Bueno, porque los quiere a veces y a veces porque los necesita. ¿Cuántos tenemos un celular porque queremos? ¿Cuántos lo tienen porque lo necesitan? ¿Cuántos viajan en subte, en la época que se podía viajar, a las 3 de la tarde, con el subte explotado directamente por gusto? Lo hacen porque se lo necesitan hacer. Y esas son todas relaciones de consumo, absolutamente todas relaciones de consumo. Relaciones entre desiguales. Una parte llamada proveedor, que es un profesional, y una parte llamada consumidor, que es un profano, alguien que no sabe de eso, que tampoco tiene suficiente libertad de elección, no tiene suficiente conocimiento y por lo general no tiene suficiente tiempo para pensar qué es lo que está haciendo. Así que el consumidor, por ser consumidor, somos vulnerables. Estamos en una situación de inferioridad con respecto de la otra parte. Por esa razón surgen normas como la Ley de Defensa del Consumidor que pretenden balancear, equilibrar ese desequilibrio estructural, ese desequilibrio sistémico, porque es propio del sistema de comercialización y producción de bienes y servicios. No es una cosa rara, es una cosa que pasa todos los días porque tiene que ver con la forma en que se producen los bienes y servicios. Dentro de esa categoría de consumidores, que por ser consumidores son vulnerables, la ley los presume vulnerables y trata de protegerlos, han ido apareciendo otras subcategorías. Una de ellas es la de los hipervulnerables. Tanto es así que recientemente, hace pocos meses, tuvimos una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, la resolución 139-2020, que establece que se consideran consumidores hipervulnerables
a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. O sea, el hipervulnerable sería, si me permiten la expresión, un doblemente vulnerable. Es vulnerable por ser consumidor, o sea, el consumidor hipervulnerable me refiero, sería un doblemente vulnerable. Es vulnerable por ser consumidor y además es vulnerable por entrar en alguna de estas categorías. De hecho, la misma resolución tiene un largo listado que es meramente enunciativo de hipervulnerables. Entre ellos, los discapacitados que así lo acrediten con un certificado. ¿Qué establece esta resolución? Bueno, si tenemos tiempo vamos a ver un poquito lo que establece. Ahora se está hablando mucho de este concepto y se plantea esta resolución como un gran avance. Yo quiero utilizar los minutos que me restan de esta charla, porque después le daré lugar a la licenciada Belli, para contarles un caso que ustedes dirán, qué novedad me trae este hombre, yo estoy en Instagram para escuchar cada cosa. Esa novedad en realidad no es una novedad, es simplemente una historia digna de ser contada. Se trata de probablemente el primer caso en la Argentina donde se aplicó, se confirmó, digamos, la aplicación de daños punitivos. Si no fue el primero, fue uno de los primeros o el primero que tomó publicidad. Es el caso Machinandiarena. Es un caso resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, la Sala Segunda, y es un caso del 27 de mayo del 2009, por eso sé que me van a decir, mirá con lo que me está hablando este muchacho. Ese fallo, Machinandiarena, fue luego confirmado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en noviembre del 2012. ¿De qué se trata el caso Machinandiarena? Muy brevemente. Machinandiarena, que si no me equivoco era en ese momento estudiante de abogacía, era un discapacitado motor que se movilizaba con silla de ruedas. Y tuvo que hacer un trámite en una empresa de telefonía celular. Concretamente, si ustedes ven, los autos son Machinandiarena contra Telefónica de Argentina. Un caso, digamos, muy conocido. Muy conocido. Trata de hacer ese trámite, va a la oficina, y se encuentra que no tenía rampa, tenía una serie de escalones, si no me equivoco, 6 escalones. No puede subir. Le dice al personal de seguridad, el personal de seguridad llama a alguien, sale una señorita, y le dice que no lo pueden hacer subir, porque el seguro no lo cubriría, y si le llega a pasar algo, bueno, pero a mí me tienen que atender. Y bueno, pasa otro rato, le dice, bueno, pero lo atendemos acá en la calle. Él dice, ¿cómo me van a atender en la calle? ¿Por qué me van a atender en la calle? Yo tengo que entrar como cualquier persona. No podemos por el seguro. Bueno, y así está, hasta que Machinandiarena se va, primero hace la denuncia en defensa del consumidor del municipio, y después inicia las acciones judiciales. Y obtiene una sentencia de primera instancia, donde condenan a la demandada a indemnizar por daño moral y por daño punitivo. La reforma que incorporó el daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor era del año 2008, era por ahí, estaba ahí. Por eso les digo, esto se estrenó. Bueno, apelan, van a Cámara, y en Cámara se mencionan, se citan una cantidad de normas que yo me permití contarlas. Tal vez me salté alguna. Son 6 normas internacionales, el Pacto de San José, que es Costa Rica, Declaración Universal de Derechos Humanos,
Convención contra la Discriminación, Convención a favor de derechos de discapacidad, 6 normas internacionales. Y citan además 6 normas internas, o sea, 6 normas de nuestro país, nacionales, provinciales y municipales, o sea, la Constitución Nacional, la Ley de Antidiscriminatoria, la Ley de Derechos de Discapacidad, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Código de Implementación de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Buenos Aires, y una ordenanza del municipio de General Pueyrredón. O sea, mencionan 12 normas infringidas por esta conducta de la demandada, además de la Ley de Defensa del Consumidor. 12 normas que ya en ese momento existían, además de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque de la Ley de Defensa del Consumidor, la violación es de un artículo que es el artículo 8 bis, la que consagra el deber de trato digno, el deber de trato digno, de no someter al consumidor a prácticas vejatorias. Y lo que había pasado en este caso es que se había sometido a este consumidor, a Machine de Arena, a una práctica humillante, a una práctica vejatoria en razón de su condición, en razón de sus características. Bueno, bárbaro. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el tribunal, mejor dicho, porque ya estamos en la alzada? Ratifica la sentencia del juez de primera instancia, y el daño punitivo, y a esto es lo que quiero aclarar, se aplica porque hay una infracción al artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque si no existiera relación de consumo entre Machine de Arena, que iba a hacer un reclamo a la empresa de telefonía celular, no se podría aplicar daño punitivo. Aclaro una cosa, Machine de Arena era cliente, pero si no fuera cliente y quisiera averiguar algo en esa oficina, también ahí habría relación de consumo, porque la relación de consumo, insisto, es más amplia que el contrato de consumo. La relación de consumo puede tener fuente extracontractual. Bien, bárbaro, se le aplica esto y la Corte años después lo ratifica. Ustedes me dirán, ¿por qué cito este caso? Primero porque es un caso pionero. Segundo porque se resolvió sin necesidad de resolución de Secretaría de Comercio Interior ni de concepto de hipervulnerable. Tercero porque ese mismo fallo del año 2009, como el juzgado, o sea, el edificio de tribunales no tenía rampa, decreta una medida de acción positiva de que constrúyase una rampa. Constrúyase una rampa. Lo que hoy día sería una medida preventiva, a tenor de los artículos 1711 a 1713, una medida preventiva tomada de oficio por el juez con la finalidad de evitar la reiteración de un daño, o el agravamiento, o la producción de un daño. Cuando el juez quiere, puede. No necesita que haya una norma, ni necesita que haya un concepto de hipervulnerable. El concepto de hipervulnerable se ha puesto muy de moda, pero la pregunta es si es útil. La resolución de la que estamos hablando, y voy terminando mis palabras, ¿qué nos dice? ¿Qué hay que hacer con esos hipervulnerables? Y nos dice que en todos los procedimientos administrativos en los que esté involucrado un consumidor o consumidora hipervulnerable se deberán observar los siguientes principios procedimentales rectores. Uno de los principios, lenguaje accesible. Toda comunicación deberá utilizar lenguaje claro, coloquial, expresado en sentido llano, conciso, entendible y adecuado a las condiciones de las y los consumidores hipervulnerables. Esto no agrega nada. Esto no agrega nada. El asunto es que se cumpla. No es un tema exclusivo para los consumidores hipervulnerables. Todo procedimiento, toda comunicación
dirigida a consumidores en el ámbito administrativo tiene que ser en un lenguaje comprensible. Más diría, dirigida a cualquier administrado tiene que ser en un lenguaje comprensible. ¿Y cuándo hablamos de un lenguaje comprensible? Y para saber si estamos hablando de un lenguaje comprensible tenemos que saber quién es el destinatario del mensaje. ¿Se acuerdan el concepto de culpa de Vélez Sarsfield ya? El concepto de culpa, omisión de las debidas diligencias, teniendo en cuenta que las circunstancias de tiempo, persona y lugar. Entonces una conducta diligente, ¿qué es? Al revés, es una conducta atenta, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, persona y lugar. Entonces, yo no puedo tratar de la misma manera a una persona, o sea, no puedo comunicarme de la misma manera con una persona que tiene una discapacidad mental que con una persona que no la tiene. Eso por un lado. Pero no hace falta que me lo diga una resolución. Sigue diciendo esta resolución que los proveedores tienen un deber reforzado de colaboración, deberán desplegar un comportamiento tendiente a garantizar la adecuada y rápida composición del conflicto. Garantizar la adecuada y rápida composición del conflicto. Cualquier consumidor tiene ese derecho. Si estamos diciendo que el artículo 42 establece que hay que elaborar procedimientos eficaces para solucionar y prevenir conflictos. El derecho a la rápida composición del conflicto lo tienen todos los consumidores. Y además de tenerlos todos los consumidores, el proveedor tiene un deber de colaboración que nuevamente, ¿cómo debe adecuarse o a qué debe adecuarse ese deber de colaboración? A las circunstancias de tiempo, persona y lugar. Entonces, personalmente, cuando me tocó leer por primera vez esta resolución, que mucha gente festeja, yo sentí tristeza, porque lo que pensé es, esto es demostrativo del incumplimiento que tiene la normativa actual. Nosotros tenemos normatiquis. Lean Machinán de Arena, van a ver 13 normas supuestamente protegiendo a las personas con discapacidad o protegiendo de la discriminación. El asunto es cumplirlas. El asunto es elaborar procedimientos para sancionar eficazmente a los que no cumplen, no estar 7 años para hacer un juicio. El asunto está, en mi modesta opinión, en trabajar más y en legislar más, y no solo legislar, porque la legislación no es magia, trabajar más en mejorar los procedimientos, capacitar al personal judicial y al personal administrativo, destinar más fondos para la prevención y solución de conflictos de consumo, tanto en el área administrativa como en el área judicial. Y si tenemos que legislar, más que ocuparnos de multitud de categorías y subcategorías, y lo digo desde mi condición de discapacitado, se puede ser hipervulnerable en algunos casos y en otros no. Yo para comprar un televisor no me siento más ni menos vulnerable que cualquier otro consumidor. Se deben, me parece, más que andar hablando de distintas categorías y subcategorías, si tenemos que legislar, precisar más el contenido del deber de prevención del proveedor, sobre todo luego de esta gran incorporación que hizo el Código Civil y Comercial de la función preventiva con la la acción preventiva y las medidas preventivas. Entonces me parece que una futura reforma a la Ley de Defensa del Consumidor o la elaboración de un código de protección a los consumidores tendría que tener en cuenta más precisar, profundizar y detallar en cuáles son los deberes de los proveedores, además del deber de información, por ejemplo, el deber de asesoramiento, el deber de consejo, el deber de aseguramiento. El deber de trato digno ya lo tiene, así como todos los consumidores de
cualquier condición, tenemos ese derecho.